Bueno, estamos en la segunda parte de la clase práctica de índices de precios. Vamos a continuar con el ejercicio número 6 de la página 258 de la guía de ejercicios, capítulo 8 del libro de la moneda o el libro Principios de la economía. En el ejercicio 8 el enunciado nos muestra la tabla 8.11, da la información de la tabla 8.11 que tiene como periodos noviembre del 80, diciembre del 80, enero del 81, 3 meses, y tiene valores de la construcción en millones de pesos, valuados a precios del año 60. Este término, total de 1960, nos está diciendo que estamos hablando de valores de la construcción en términos reales. En la tercera columna, el índice de precios al consumidor también con base en 1960, y por último, el índice de costo de la construcción también de base en 1960. ¿Qué es lo que se pide en este ejercicio? Primero, que se expresen los valores de la construcción total en millones de pesos corrientes de cada mes. Bueno, tenemos los periodos, tenemos los valores reales de la construcción a precios del año 60, con base del año 1960. 620, 650, 680, esto es un dato, y tenemos el índice de costo de la construcción, también es un dato, y cómo obtenemos el valor nominal, a partir de la fórmula de indexación, que dice que el valor nominal es el valor real a precios del año base 0 por el índice de precios a la misma base sobre 100. Esto se aplica en cada uno de los periodos T. En este caso va a ser 620 el valor de real sobre, por 1900 sobre 100, o 650 por 2000 sobre 100, o 680 por 2300 sobre 100. Esto nos va a dar los valores nominales de la construcción en millones de pesos. Ahora, el requisito, fíjense que la base es la misma, 0 y 0. Si no estuvieran medidos en la misma base, habría que unificar las bases. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, con el ejercicio anterior hemos visto un cambio de base. El segundo punto, el punto B, nos dice que el salario por día de un obrero de la construcción era en noviembre de 1980 500 pesos. Y de 700 pesos en enero de 1981. Entonces tenemos para el periodo noviembre de 1980 un salario nominal de 500 pesos, y para el periodo final, enero de 1981, un salario nominal de 700 pesos. No nos dan los datos del salario en diciembre de 1980, pero no nos es necesario porque no se solicita ninguna variable, ningún dato a estimar para ese periodo. Solo interesa el periodo inicial y el periodo final. ¿Qué es lo que se pide? El salario en términos reales del obrero de la construcción. ¿Disminuyó, se incrementó o permaneció constante? Bien, primero, ¿cómo calculamos el salario real? Deflactando, deflacto con el IPC. Sobre ese salario real, para obtener ese salario real para el año base 1960, utilizo el salario nominal, datos del enunciado, y el IPC base 60, también datos del enunciado. A partir de la fórmula que se usa para deflactar, vamos a tener que el valor real del periodo T, valuado a precios del año 0, es el valor nominal del periodo T sobre el índice de precios del periodo T, valuado a precios del año 0, multiplicado por 100. Entonces, para noviembre de 1980 va a ser salario nominal 500 sobre índice de precios del periodo T a precios del año 60, 1200 por 100, 41,67. Y para el periodo final va a ser salario nominal 700 sobre el IPC base 60, 1600 por 100, 43,75. Si comparamos el salario
del periodo noviembre de 1980 y enero de 1981, podemos decir que creció el salario real en este caso. Ahora, lo que tenemos que saber es cuánto creció. Tenemos vamos a calcular la variación del salario real en el periodo, es decir, la variación acumulada en estos 2 meses, entre noviembre de 1980 y enero de 1981. Ya que se sabe que aumentó el salario real, pero queremos saber cuánto. Para eso aplicamos la fórmula de variación porcentual. En este caso sería entre 2 periodos discontinuos, que nos dice que es el cociente entre el salario real de enero del 81, perdón, sobre el salario real del periodo inicial, o sea, en este ejemplo, noviembre de 1980. Todo este cociente menos 1%. 43,75 sobre 41,67. Estos son valores que habíamos calculado. Fíjense aquí tenemos los datos. Menos 1%. Esto nos da 4,99%. Es decir, que entre noviembre de 1980 y enero de 1981, el salario real creció un 5% acumulado en esos 2 meses. El tercer punto, el punto C, nos dice que nos pide calcular la tasa de crecimiento del valor de la construcción para el periodo noviembre, diciembre y enero. ¿Cuál fue la tasa de crecimiento en el periodo noviembre 80, enero 81 y la variación porcentual del valor de la construcción? Bueno, a partir del enunciado, que quizás no es demasiado claro, lo importante es saber que se está pidiendo, si uno supone que está pidiendo la variación porcentual periodo a periodo, la tasa de crecimiento para diciembre, entre noviembre y diciembre-enero, lo que hacemos es aplicar la fórmula de variación porcentual entre 2 periodos continuos. En este caso, la variación porcentual del valor de la construcción entre noviembre de 1980 y diciembre de 1980 va a ser el valor de la construcción en diciembre sobre el valor de la construcción en noviembre, 650 sobre 620 menos 1%. Esto nos da que entre noviembre y diciembre de 1980 creció el valor de la construcción real un 4,84%. Lo mismo aplicamos para el periodo 12-1980, enero 1981, y vamos a obtener un 4,62%. Ahora, también podríamos interpretar un supuesto alternativo que se está pidiendo la variación promedio mensual. Si bien no lo indica, la calculamos a la variación promedio mensual entre noviembre del 80 y enero del 81. En este caso aplicamos la fórmula de la raíz enésima. En este caso, como son 2 periodos, 2 incrementos, entre noviembre de 1980 y diciembre de 1980, y entre diciembre de 1980 y enero del 81, podemos sacar la raíz cuadrada, donde el valor final es el valor de la construcción real en enero del 81, el valor inicial, el valor de la construcción real en noviembre del 80, menos 1%. Los valores nos daban 680, aquí tenemos, el valor inicial era 620, raíz cuadrada menos 1%. Esto es, raíz cuadrada de 1,0968 menos 1%, nos va a dar un resultado de 4,73%. ¿Cómo interpretamos este resultado? Entre noviembre de 1980 y enero de 1981, el valor de la construcción real creció un 4,73% en promedio mensual. ¿Qué diferencia hay con los valores anteriores? Bueno, este 4,73% es un promedio geométrico. ¿Por qué geométrico? Porque son periodos que las variaciones se acumulan entre un promedio entre 4,62 y 4,84. En promedio, en esos 2 meses,
creció un 4,73% mensual. Y por último, el ítem, volvemos al enunciado, dice cuál fue la tasa de crecimiento en el periodo noviembre 80-enero 81 y la variación porcentual del valor de la construcción. Nos está faltando la variación porcentual acumulada entre noviembre del 80 y enero del 81, o sea, en los 2 meses. Aplicamos la fórmula de la variación porcentual entre 2 periodos discontinuos. Y ahí tenemos el valor de la construcción de enero del 81 sobre el valor de la construcción de noviembre del 80 menos 1 por 100, es decir, 680 sobre 620, fíjense, estos cocientes, valor final y valor inicial, se repite también a la fórmula anterior del crecimiento de la variación promedio, ¿no? 680 sobre 620 menos 1 por 100, nos va a quedar un 9,68%, esa es la variación acumulada en los 2 meses del valor de la construcción real entre noviembre de 1980 y enero de 1981. Es decir, ¿cómo se pueden interpretar los 3 resultados? En el acumulado creció un 9,68%. En promedio, en cada mes, el crecimiento fue de 4,73%. Ahora, si no queremos ver un promedio y queremos ver cada una de las variaciones particulares, tenemos aquí el resultado. 4,84 entre noviembre y diciembre y 4,62 entre diciembre y enero del 81. Bien. De esa forma, concluye el ejercicio 6 de indexación. Y el último ejercicio que vamos a ver en esta clase de la guía de ejercicios del libro de la moneda es el ejercicio 8, que está en la página 259, y nos va a permitir calcular el PBI en términos reales y calcular la tasa de crecimiento del PBI real, que es la tasa de crecimiento de la economía. ¿Qué es lo que dice el enunciado? Si el PBI a precios corrientes pasó de 139.106 millones de pesos en 1979 a 281.700 millones de pesos en 1980, y el índice de precios implícitos a precios de mercado varió porcentualmente en 160% en ese periodo, ¿cuál fue la tasa de crecimiento del PBI? Entonces, lo primero que hacemos es deflactar, luego calcular para obtener el PBI real, y luego calcular la variación del PBI real, en ese primer punto. Y luego nos pide qué valor hubiese alcanzado el PBI a valores corrientes para que la tasa de crecimiento fuera nula. Vamos con la primera parte. En la primera parte se pide identificar la variación porcentual del PBI real entre el 79 y el 80. Para calcular esta variación necesito obtener primero el PBI real, tanto en el 79 como en el 80. Para eso uso el PBI, los datos de PBI nominal y los datos de índice de precios implícitos. Para tener los datos del índice de precios implícitos, tengo que calcularlos porque tengo el valor porcentual. ¿Estamos? Entonces, para calcular el valor del índice de precios implícitos, uso la variación porcentual que nos da de dato. Teniendo en cuenta que las variaciones proporcionales o relativas no dependen de los valores absolutos, no es crítico saber el valor del índice de precios implícitos, con lo cual puedo suponer que el IPI en el periodo inicial, en 1979, vale 100. O sea, podemos hacer 1979 como el periodo base, y a partir de ahí calcular el valor del IPI utilizando la variación porcentual, para estimar el valor del IPI en 1980. ¿Cuál va a ser? Bueno, utilizo la fórmula de la variación porcentual despejando el valor actual. Los datos que tengo es que si yo supongo que el IPI vale 100 en el 79 y tengo la variación, estimo el valor actual del IPI para el año 80. Va a ser el valor del IPI en el año 79, que ya suponemos que es 100, por 1 más la variación porcentual de 160%. En términos unitarios es 0,160. Me va a quedar 100 por 1 más 0,160
260 es lo que me dice el IPI del año 1980. Ya tengo los datos del IPI, tengo los datos del PBI nominal, calculo los datos del PBI real. Para eso deflacto. ¿Cómo se deflactaba? PBI nominal sobre el índice de precios por 100. 139.106 sobre 100 por 100 me va a dar el mismo valor. ¿Por qué me da el mismo valor? Porque en el periodo base, que supusimos era 1979, valor nominal igual a valor real, en cualquier variable. Para 1980, 281.700 dividido en 260 por 100 me da 108.346 y monedas. Ya tengo los valores del PBI real en el 79, calculo la variación porcentual. ¿Cómo? Aplico, bueno, la fórmula de variación porcentual, PBI del año 80 sobre PBI del año 79 menos 1 por 100, a partir de estos datos, 108.346 sobre 139.106 menos 1 por 100, opero y me da menos 22,11%, es decir, hubo una variación porcentual o tasa de crecimiento, si lo quieren ver así, del PBI real entre el 79 y el 80 negativa, es decir, si hay una variación negativa es que la economía, hablando del PBI, se contrajo una tasa del 22,11%. Esto habla de la fuerte recesión que tuvo en ese periodo. Por último, el ítem decía, ¿qué valor debería haber alcanzado el PBI a valores corrientes para que la tasa de crecimiento fuera nula? Nos da una condición, que la tasa de crecimiento de la economía sea nula. Para que la tasa de crecimiento sea nula, si hay una variación nula entre el 79 y el 80 en la economía, que se mide por el PBI real, quiere decir que en el 80 el valor del PBI real debería igualar el valor de 1979. ¿Cuál valor teníamos? Teníamos 139.106 como el valor real. Este valor real debe ser el mismo, pero no es el mismo el índice de precios implícitos y tampoco va a ser el mismo el PBI nominal. Entonces, lo que tenemos que calcular es, dado el IPI de 260 y dado este PBI real de 139.106 que no se movió respecto al año anterior, tengo que calcular el PBI nominal mediante lo que se conoce como la indexación. Aplicamos nuevamente la fórmula de la indexación. Va a ser, el PBI nominal es el PBI real por el IPI sobre 100, 139.106 por 260 sobre 100, y nos da 361.676 PBI nominal del año 1980, suponiendo que no hubo crecimiento en el PBI real, o sea que la economía no creció en ese año. Lo que se puede hacer, si quieren, es verificar calculando el PBI real para ese PBI nominal, es decir, deflactando 361.675 dividido en 260 por 100 y obviamente nos va a dar 139.106. Si nos da este valor, y este valor es el mismo que el del anterior, estamos diciendo que no hubo crecimiento en la economía. Bueno, ahí terminaría el ejercicio 6. Con PBI real y crecimiento. Y vamos a la tercera parte, que es el ejercicio completo sobre salarios. Y ahí terminamos la clase práctica.